especialmente las naturales, digamos, vemos una montaña, unas nubes, ¿no? Una serie de elementos, cada uno muy particular, ¿no? Entonces, llegamos a ciertos momentos en que en sí estamos frente a un paisaje y decimos, wow, qué paisaje. Pero eso es generalmente cuando estamos frente a ciertos seres, ¿no? Como muy naturales, muy puros. No pasa con frecuencia cuando estamos frente a edificios o a carros, porque son objetos de pronto muy cercanos a nosotros. De pronto tienen una influencia diferente en nosotros a la influencia que tienen ese tipo de objetos o de seres que son más independientes, ¿no? Más puros, ¿no? Más naturales. Pero lo que sí es cierto es que al parecer, bueno, lo que sí es cierto es que cada uno de nosotros y otras personas hemos llegado a la experiencia de tener paisajes frente a nosotros. Hemos disfrutado de un paisaje, unos más que otros, lastimosamente. Deberíamos, digamos, ser más paisajísticos. Es decir, tratar de ver más paisajes, no decir, no, solamente voy a ver un paisaje cuando esté por allá lejos, sino, o cuando esté en la playa, o cuando esté por allá en esos sitios tan naturales, porque es como, como comer chocolate muy de vez en cuando. Hay que tratar de ver más paisajes, pero para eso tenemos que de pronto repensar nuestro concepto sobre la naturaleza, porque creemos que la naturaleza es como algo verde, algo de animalitos, algo como de plantas, de montañas, pero la naturaleza quizás significa mucho más que eso. Significa todo lo que tiene que ver con el espacio y el tiempo, con el nacer y el devenir, ¿no? Entonces, la naturaleza es más grande de lo que creemos, ¿sí? A lo mejor no deberíamos pensar en cuidar la naturaleza, sino en ser más naturales, ¿no? En ser naturalistas, ¿no? En asumir la naturaleza, en abrazar lo que somos, porque no somos algo aparte de la naturaleza, no estamos ni por encima ni por fuera, aunque haya una cuestión ontológica muy compleja, ¿no? En la que la parte quiere separarse del todo para ser todo, ¿no? Es una cuestión que está por allá en el fondo, ¿no? De lo otro, ¿no? Y podríamos también pensar un poco en el diablo, ¿no? Cómo quiere dejar de ser parte de algo para ser un todo, ¿no? Y si es posible acabar con ese todo anterior para ser el todo máximo, ¿no? Entonces, claro, como a lo mejor también nosotros somos parte de la naturaleza, queremos dejar de ser parte para ser, digamos, un todo. En ese sentido hay que aprender a ser parte, ¿no? De la naturaleza, más que de pronto ponernos en un paralelo donde estamos como en un mismo nivel, ¿no? Entonces esa es la cuestión, pero vamos a ir un poco más lento. Bueno, para alcanzar esa conciencia de la posibilidad de hacernos paisajes, porque en principio lo que hay que tener muy presente es la conciencia, ¿no? De que podemos hacernos paisajes. Porque muchas veces uno dice, no, es que el paisaje se me ocurrió a mí, o fue una suerte. No, quizá podamos hacernos paisajes, no es como una cuestión de suerte o azar, sino como una facultad estética, ¿no? Porque estamos en el fondo mirando un asunto estético, ¿no? El paisaje, digamos que es una determinación, a veces muy espiritual, dirían algunos, es una acción espiritual, ¿no? Decir, wow, esto es un paisaje. Hay una acción elevada, ¿sí? No es cualquier cosa, digamos, decir que uno está frente a un paisaje. Ahí hay, digamos, una elevación, ¿sí? Entonces, podríamos ser más
conscientes de esto y hacernos más paisajes para estar un poco más cerca de la naturaleza. Porque también parece que estamos alejándonos de la naturaleza, ¿no? Con todo este tema de la inteligencia artificial, con todas las máquinas, con todo el tema de las redes sociales, de la programación, ¿no? Y el humano como protagonista de la historia, ¿no? El centro de todo es el humano, ya Dios incluso ha muerto, lo matamos, algunos dirían así. Entonces, claro, la naturaleza ha pasado a un segundo plano porque hemos pasado nosotros a ese primer plano y no sé a dónde vamos a llegar si seguimos así. hemos superado al creador. Estamos en esa tónica de igualarnos a la naturaleza, incluso de ir creando, ¿no? Como una naturaleza técnica, tecnológica, de máquinas, de seres artificiales, ¿no? Sí. De objetos, ¿no? De instituciones. Entonces, ¿qué está pesando más hoy en el mundo, la naturaleza o lo artificial? Entonces, ¿qué está pasando con nuestra conexión con la naturaleza? Es que nos hemos olvidado de que somos parte de la naturaleza. Y es que, por ejemplo, miren esta parte tan hermosa. Cuando uno está frente a un paisaje, es como si la naturaleza te cogiera de las manos y te viera a los ojos. Por eso usted siente esa sensación de... Eso se llama lo sublime, ¿no? Que lo sublime, algunos autores dicen que lo sublime significa esa posibilidad que tiene lo finito de ser consciente de lo infinito. Es como meter en una bolsa todo. Entonces imagínense la sensación de la bolsa, como que es un ahogo profundo con lo infinito en la conciencia de algo finito. ¿Cómo es que es posible que el infinito quepa en nuestro cerebro? Es ahí donde aparece el sentimiento de lo sublime, ¿no? Un sentimiento que supera nuestra finitud. En la medida en que podamos hacernos más paisajes, vamos a desarrollar nuestra dimensión estética, vamos a conectarnos más con la naturaleza y vamos también a ser más felices, porque algunos autores dicen que cuando usted esté bravo o cuando usted esté molesto, cuando usted esté con mucha tristeza, es bueno salir y caminar y ver cosas naturales como el cielo, árboles, animales, ¿sí? El fuego, agua, porque digamos esta conexión con la naturaleza te lleva a la sabiduría de la naturaleza. Porque si estamos en contra de la naturaleza, si estamos alejados de ella, si estamos creyendo que somos nosotros quienes la cuidamos, imagínense, la naturaleza es mucho más grande que el planeta. ¿Sí? Entonces, no tenemos que cuidar a la naturaleza, tenemos que armonizar con ella. ¿Sí? Aprender a leerla mejor, pero cuidarla no porque nosotros no somos superiores a ella. Es como decir que la religión, algunos, bueno, este autor dice, es este ejemplo, miren, la religiosidad no salió de la religión, al contrario, la religión salió de la religiosidad, que es una cuestión profundísima. No es la institución religión la que da lugar a la religiosidad, es al contrario, es la religiosidad la que da lugar a la religión. Entonces es un poco así, no es digamos, el hombre quien cuida la naturaleza, sino la naturaleza quien cuida al hombre. Digamos, quien lo arropa, quien le da, digamos, el equilibrio del aire, ¿no? De la gravedad. Entonces tenemos que armonizar con ella, no creer que estamos por fuera de ella o que somos, digamos, un ser totalmente distinto de ella. Entonces, bueno, ya hablamos de la conciencia de poder hacernos paisajes para poder conectarnos más con la naturaleza, pero hablemos un poquito sobre
la naturaleza, ¿no? Ya habíamos hablado un poco sobre un concepto que al parecer es más amplio del que normalmente se tiene. Aquí este autor dice, mire lo que dice: por naturaleza entendamos lo siguiente. Observe el concepto que este autor tiene sobre esa idea de naturaleza. Entendamos a la naturaleza como la conexión sin fin de las cosas, el ininterrumpido surgir y desvanecerse de las formas, la unidad fluida del devenir que se expresa en la continuidad de la existencia espacial y temporal. Tiene una mirada muy amplia, ¿no?, de lo que es la naturaleza. No solamente eso significa plantitas y animales en extinción, o digamos tierra para explotar o cosas así. Digamos, es una cosa mucho más fundamental, más básica, entonces mucho más esencial, mucho más grande. Cuando designamos como naturaleza una realidad, nos estamos refiriendo a una cualidad interna, ¿sí?, que la diferencia del arte y de lo artificial. O sea, esencial. La naturaleza, cuando hablamos de la naturaleza, hablamos de lo esencial, de lo interno. Ya lo otro puede ser no esencial, ¿sí? Pero cuando hablamos de la naturaleza, hablamos de lo esencial, ¿no? Puesto que parece que está en la esencia de todo. Entonces, esto lo diferencia de lo otro, así como de lo ideal y de lo histórico. También damos a entender que esa realidad puede representar o simbolizar la totalidad de la naturaleza, cuyo fluir oímos susurrar en ella. Claro, cuando estamos frente a un paisaje, estamos frente a la naturaleza. Por eso sentimos esa conexión tan muchas veces inexplicable. ¿Sí? No hay palabras para digamos, describir exactamente lo que uno siente frente a uno u otro paisaje, porque no todos los paisajes son los mismos. Cada paisaje tiene, digamos, una especie de fuerza distinta. Algunos son tristes, otros son heroicos, otros son melancólicos, otros son alegres, paisajes diferentes, y cada paisaje es un ser diferente a los demás. Pero hay un problema frente a los paisajes, y es que al parecer no siempre han existido. Al parecer en la época antigua la gente no hablaba de paisajes. Eso como que ocurrió desde cierto momento en la historia. Antes como que no se hablaba de eso. Y es que parece que esto se dio más que todo con el advenimiento del romanticismo, ¿no? Siglo XVIII, Alemania. Entonces, claro, ya en ese momento la idea del paisaje aparece en el escenario de la historia y tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Porque el artista logra, digamos, conectarse con la naturaleza y desgajar cierta parte de la naturaleza en los paisajes, y de esa manera abrir una ventana hacia la naturaleza, ¿no?, para quienes de pronto están muy alejados, ¿no? Y digamos, a nivel comercial también muchas ventas de paisajes, a nivel pintura, ¿sí?, obras de arte maravillosas, donde el artista logra mostrar la esencia de la naturaleza, donde uno viendo esos paisajes es como si realmente estuviera frente al infinito que emociona tanto la naturaleza. ¿Sí? Es que a veces uno no los lee así por falta de conciencia sobre esto, porque el objeto paisaje tiene, digamos, una fuerza espiritual, pero si uno como espectador no está en esa misma onda, entonces es como cuando, digamos, se encuentran dos objetos que no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿sí? Es como cuando uno
Buenas noches. No conecta dos partes de un imán porque se repelen. Está bien. También a la naturaleza por paisajes. Entonces ya, por ejemplo, nos muestran paredes blancas de edificios antiguos con paisajes de la naturaleza y vamos y creemos que es una maravilla de la tecnología, algo lleno de luces, ¿no? Y wow, qué lindo paisaje. Pero la naturaleza quedó detrás de ese paisaje. Entonces, los paisajes han venido reemplazando la naturaleza. Entonces, pero un paisaje urbano. Los paisajes tienen su pro y su contra, o sea, su beneficio y su perjuicio. Por un lado, los artistas tratan de conectar a la gente con la naturaleza a través de los paisajes, pero por otro lado, los paisajes van teniendo más fuerza que la misma naturaleza. Porque entonces se pone una valla, porque entonces se ponen cosas hechas con plástico y árboles de plástico. Entonces empezamos como a crear una naturaleza de mentiras y la verdadera naturaleza la ponemos detrás. Y es la que ensuciamos, nos echamos todo abajo. Y esos paisajes nos desconectan de la naturaleza. Porque nos muestran los paisajes. Quedamos como los que están en el fondo de la caverna viendo las imágenes que nos muestran allá. Y la naturaleza afuera. Entonces los paisajes son peligrosos, aunque muy hermosos. Fernando. Sí, precisamente en algún momento Hegel decía: aprende a ver el paisaje, no te quedes viendo un solo árbol. Es bueno seguir viendo paisajes, pero sin olvidarnos de la conexión original que los artistas le pusieron para conectarnos con la naturaleza. Si no es como algo más bello que la naturaleza, digamos un paisaje dibujado, un paisaje pintado, jamás podremos superar a la naturaleza. Para eso tendríamos que destruirla toda y partir desde cero. Eso es imposible para nosotros, porque al destruir la naturaleza nos destruiríamos a nosotros mismos. Entonces, hay gente que al parecer cree que podríamos superar a la naturaleza. Entonces se inventan un montón de cosas, supuestamente, pero no las están inventando realmente, están recreando lo que ya está creado porque parten de la naturaleza. Entonces, como el bebé que quiere superar al maestro, pero es que mira, ahí está el maestro. ¿Sí? Sigamos un poquito a ver qué es lo que dice este maestro, este escritor. Dice: en el paisaje, la delimitación, el estar comprendido en un horizonte visual momentáneo o duradero, es esencial, porque un paisaje es algo delimitado. ¿Sí? A pesar de que está sobre el infinito, es algo delimitado, tiene digamos un comienzo, una imagen un marco particular, exacto, ¿sí? Un marco teórico. Sí, entonces todo paisaje tiene una delimitación, ¿no? Hay algunos artistas que logran hacer las obras de arte, no todos logramos hacer obras de arte, digamos, algunos sí, y esos límites quedan más claros, pero cuando usted, por ejemplo, está frente a un paisaje, usted está teniendo esa sensación que tiene el artista, como cuando apenas están haciendo esa imagen artística del paisaje. Entonces, usted tiene una delimitación igual a la que tiene el artista que lo logra pintar, pero usted no llega tan allá porque no tiene la técnica, pero usted tiene ese sentimiento artístico, así como de pronto puede llegar a tener el sentimiento filosófico. No es lo mismo, digamos, tener el sentimiento filosófico que ser un filósofo o una filósofa. No es lo mismo tener esa sensación,
ese sentimiento artístico, esa estética, que es ser un artista, ¿no? El artista ya es capaz de hacer una obra de arte. Digamos, uno a veces lo mira y si tiene mucha suerte logra tomar la foto y bueno, le puede decir, wow, mira qué gran foto, es una obra de arte, pero digamos que tiene más mérito el que la pinta, ¿sí? No podemos llegar a creer que los trozos de naturaleza son la naturaleza. Los paisajes no representan en su totalidad a la naturaleza, ¿sí? Los paisajes no pueden llegar a reemplazar lo que es la parte, aunque en muchas partes parece que lo logran. Por ejemplo, vemos lugares donde ya casi no hay árboles, donde el aire está muy contaminado, donde todo es artificial, estamos queriendo ser supercomputadoras. Entonces, claro, parece que hay lugares donde ya hay poca naturaleza, mínima. Y vamos a seguir así. Y todo artificial. Entonces, pero supuestamente, ¿no? Supuestamente porque realmente no podemos nosotros terminar la naturaleza. Sí, no podríamos, así acabemos con el planeta, la naturaleza seguiría. El sol, el espacio, ¿no? O sea, es imposible que nosotros la acabemos. Acabaríamos con el mundo, pero no con la naturaleza. En algún momento, O ella acaba con nosotros. en algún momento, recuerdo yo un documental que vi en un canal X, se llama La Tierra sin humanos. Entonces, el presupuesto, la pregunta de la que partía el documental era ¿cómo sería la Tierra si no hubiera humanos? Si se acabaran los humanos. Vino una bomba y acabó con todo el mundo y quedó la Tierra vacía. Cero humanos. Solamente la vegetación y uno que otro animalito que sobrevivió al cataclismo. Entonces, mostraban las ciudades completamente vacías, los edificios vacíos, todo devastado, después de que ha pasado un gran Armagedón, una gran situación catastrófica, que todo ha quedado completamente vacío. Dice que lo primero que sucedería es que la vegetación empezaría a apoderarse de las ciudades. Entonces ven que todo empieza a montarse, los escombros empiezan a llenar de monte, de hierbas de todos los tipos. Ven que las ratas empiezan a aposentarse, las cucarachas, porque ellas tienen un organismo muy fuerte que les permite sobrevivir a condiciones muy extremas, cosa que nuestros organismos no pueden asimilar. El organismo de la rata sí, y el organismo de la cucaracha sí. Por eso se dice que a un gran cataclismo nuclear, los únicos seres que quedarían en la Tierra serían las cucarachas y las ratas. ¿Por qué? Porque matan todo. Trate de exterminar una plaga de ratas, nunca la acaban. Sí, ahí lo que hay que mirar también es que, al igual que esos tipos de seres, las ratas y los demás animales, pues nosotros somos parte de todo esto que llamamos naturaleza. ¿Sí? Y digamos, la naturaleza con una especie o menos una especie más o menos sigue siendo la misma. Sí, digamos, bueno, no la misma, en su ser, digamos, sigue siendo ella dinámica. ¿Sí? Y yo quisiera hablar un poquito de esa dinámica ya a nivel ontológico, si se me permite, por lo siguiente. Miren lo que dice aquí. La individualización de las formas. Recuerden ustedes la imagen de la mitosis, ¿no? La transformación, la célula que es una... Hola, buenas tardes. ¿No? La mitosis, buenas noches. Entonces esa célula se divide, ¿no? Se divide y cada una es aparte de otra. Y pierden todo vínculo. O sea, ya esta es otra mamá, digamos. Ya no tiene nada que ver con la otra prácticamente. Ya no es parte de nada. Ya ella se divide en dos partes que luego van a ser... Sí, entonces la cuestión es que ¿cómo podemos aprender a ser parte de algo?
porque estamos muy acostumbrados a ser un todo. Entonces, claro, solo pensamos en nosotros muchas veces, o digamos, se nos dificulta ser parte de algo, o lo hacemos de una manera egoísta, o no lo hacemos bien por alguna razón que nos aleja de esa totalidad. Por ejemplo, a nivel familiar es muy complicado ser parte de una familia, muy complicado. A veces uno cree que es el papá, o a veces uno cree que está por fuera de eso, que no es parte de tal parte o de tal cosa a la que uno pertenece. Entonces uno no se siente parte. Mira lo que dice: la individualización de las formas de vida interiores y exteriores, la disolución de los vínculos y de las relaciones originarias en beneficio de las realidades autónomas y diferenciadas. Este gran principio del universo postmedieval es lo que ha permitido recortar paisajes en la naturaleza. El que la parte se convierta en un todo independiente y se contraponga al todo originario, esgrimiendo derechos propios, constituye quizá la tragedia más radical del espíritu. Imagínense esa cuestión. Ya voy a terminar. Imagínense esta situación. O sea, ya con esto uno va al fondo del asunto. Dice: el que la parte se convierta en un todo independiente y se contraponga al todo originario, esgrimiendo derechos propios, constituye quizá la tragedia más radical del espíritu. Entonces, claro, pesan más los derechos del hombre que los derechos de la naturaleza. ¿Viste? Entonces vemos ahí como nuestro problema es que no nos sentimos parte de la naturaleza. Nos estamos separando para hacer una totalidad. Y yo pienso que, bueno, por ahí ya les envié al grupo las diapositivas, son bastantes, para que las puedan ver con más calma, las puedan utilizar de pronto en alguna charla que quieran hacer. Ahí les queda el material. Pero sobre todo no se olviden que el verdadero material es la naturaleza. No lo que un hombre haga, sino la naturaleza. Termino, muchachos. Que de ahí para Vea, güey. Sí.